Muy buenos días, prácticamente a un minuto de las 12. A todos nuestros miradores, oidores, escuchadores, seguidores y demás de la Comuna de la Palabra. No quiero dejar de enviar saludos calurosos a quienes nos siguen desde el Río Bravo hasta el Suchiate en diversas entidades federativas. A quienes del Suchiate a la Patagonia nos siguen, o como decía una canción de José de Molina, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, que era la América Latina setentera, en su canción Nacido en Sonora, Tierra Mexicana. Y naturalmente a quienes nos siguen en Centroamérica, en el Caribe, en República Dominicana, a quienes nos siguen en Puerto Rico, a quienes nos siguen en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Creo que tenemos buena cobertura hacia abajo y allende el mar, allá del charco, en Francia, España, Praga, Dinamarca y algunos otros lugares que nos siguen. No quiero dejar de saludar también, ahora invierto, a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace 8 años, 8 meses prácticamente, y el gobierno en turno no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria, ni el gobierno anteriores, ni ningún otro, sobre qué ha pasado con Viridiana. Seguimos esperándola. No estás sola, Angélica. Te mandamos saludos. Tampoco quiero dejar de señalar que hoy se cumple un día más y naturalmente la explicación verosímil y creíble sobre los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue sin ser resuelta todavía. Y no hablo de la otra pandemia, la de la violencia estructural que nos agobia entre secuestros, feminicidios y demás, y sumada ahora la alta mortalidad por COVID-19, que efectivamente, como el tigre de Santa Julia, pescó a la mayoría de los países del mundo, con sistemas de salud devastados, ciertamente por políticas públicas mal orientadas históricamente, y hasta ahora, pues, tenemos una alta tasa de mortalidad entre epidemias que ya existían antes, las de las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión arterial, diabetes, cáncer, otra serie de enfermedades que no tienen que ver con esta pandemia y que sumada a esta tenemos altas tasas de morbilidad, mortalidad, y no solamente para algunos individuos, sino para sus núcleos familiares. Es decir, que oficialmente tenemos un poco más de 200,000 muertos por COVID, suponiendo que van varios en familias, tenemos casi 400,000 más o menos en familiares, suponiendo que fuera uno nada más, pero si son más, hermanos, tíos, abuelos, resulta que la cifra se vuelve escalofriante. Y si les ponemos nombre y apellido con conocidos y amigos, la historia es indudablemente otra. El asunto de la vacunación a los médicos, que es otra vieja historia, ¿sí? Quiénes sí, quiénes no. Creo que no podemos meternos en la lógica de que a los maestros no y a los médicos sí. Creo que la lógica debiera ser a todos hay que tratar de vacunar lo antes posible y fortalecer el sistema de salud con recursos, investigación y cero ataques a estos sectores. Por lo demás, no quiero dejar de agradecer esta ocasión al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien nos acompaña como un excelente experto médico. Ya hablábamos de médicos a lo largo de la historia que se han vuelto escritores o poetas. Recuerdo solamente así de primera intención a Elías Nandino, poeta jalisciense de muy buena talla, cardiocirujano creo que también lo era. Y seguramente hay más, hasta se dice que el que escribiera Sherlock Holmes era médico, escritores rusos, militares, músicos, etcétera, también médicos.
No quiero dejar de agradecer su presencia esta ocasión porque vamos a hablar de una triádica relación entre escritura, literatura, porque no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el buen doctor Jesús Ramírez Bermúdez es un excelente escritor, recomendado ampliamente. Yo en realidad tuve acceso a él gracias a otro escritor, Rafael Pérez Gay, que debe ser pariente de Fernanda Pérez Gay, y que fue pariente de José María Pérez Gay, un habloísta de corazón por lo demás, experto en alemán, en traducción del alemán, etcétera, que le dio la oportunidad de escribir El cerebro de mi hermano a propósito del proceso de deterioro cognitivo mayor que sufrió progresivamente el buen José María Pérez Gay y las consecuencias para su familia. Tampoco debo dejar de señalar entre las obras del buen Rafael Pérez Gay, naturalmente Perseguir la noche, donde habla de su cáncer y cómo la fue librando hasta con la vacuna BCG, que era antituberculosa, y la utilizaron para un cáncer de próstata, si mal no entiendo. Un excelente libro, y desde que leí Me perderé contigo, también de Rafael Pérez Gay, él precisamente fue el que recomendó la lectura, por lo menos de los dos diccionarios, el Diccionario Clínico del Alma y un diccionario también publicado por el doctor Ramírez Bermúdez, que según mi humilde opinión, más que diccionarios, son unos glosarios y que tienen la virtud de, más que dar definiciones, presentan con casos reales, objetivamente existentes y de veras, lo que significa cada terminejo de la clínica, que luego se vuelve impenetrable, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de delirio, el concepto de alucinación. Unos lo mandan a trastornos de la percepción, por ejemplo, las alucinaciones, aunque la vieja definición clásica de Esquirol decía que era percepción sin objeto perceptible, lo cual implica que para otros era un trastorno, por ejemplo, del pensamiento. No era producido por el sistema sensoperceptivo. Esto me recuerda a un trabajo de Dalton Trumbo. Johnny empuñó su fusil a propósito de un soldado en la Primera Guerra Mundial que queda ciego, sordo, por una explosión de una bomba cerca de él, y que además lo dejó sin media cara, sin maxilar inferior, sin lengua, por lo tanto quedó ciego, sordo y mudo, y además quedó sin brazos y sin piernas. Entonces el problema es que todos lo dieron por dañado, a pura morfina lo tenían, de época, entre guerras, y resulta que tenía unos delirios, pues que si no recibía información del exterior que no fuera la somatosensorial del propio cuerpo, y algunas como presión, dolor y temperatura, que le permitía orientarse en el mundo, y sin embargo pudo comunicarse con el exterior con movimientos de cabeza en sistema Morse, lo cual implica que el problema de la comunicación trasciende al de la audición y el lenguaje articulado. Ese es un asunto que el doctor Bermúdez toca muy bien cuando habla del diccionario que escribe, porque una paciente necesitaba su propio diccionario o su familiar. Además, acaba de recién publicar un trabajo sobre la depresión, que tiene una historia muy añeja, desde el concepto viejérrimo de melancolía, que fue originariamente un término, hasta conceptos dicotómicos como maníaco-depresivo, que hablaban de las dos fases, que probablemente termina en trastorno bipolar o bipolaridad, que son cambios de nombre, pero no lo sé si de comprensión del ser humano. Y la relación que guarda esto con la actividad cerebral, no me imagino el cerebro solamente como una estructura material puesta sobre una mesa, sino el cerebro como actividad eléctrica, actividad neuroquímica, y como relaciones interfuncionales intra e intersistémicas, más que como áreas y zonas como hubiera pensado la frenología clásica, como sistemas de redes de poblaciones. Ahora hablan de redes, de neuromas, y otra serie de conceptos que utilizan para referirse a esta idea que en un tiempo del MAS, por ejemplo, manejó como núcleos y redes.
Esta idea ahora la comentaremos y el doctor Ramírez Bermúdez nos hablará a través de sus 3 libros, por hoy a través de la palabra, de por qué yo sí recomiendo la lectura de los 3 libros. Están hechas no solo para especialistas, tienen la virtud de ser escritas por un escritor, un gran escritor, erudito porque sabe de tutti frutti, de chile, de manteca, de dulce y de todo sabe. Y lo expresa en los libros y cualquier lego puede entender los libros. Pese a que alguno pudiera hallar, por ejemplo, en el de depresión, una citación muy clínica, médica, que es la de Vancouver, numeritos e irse al final, otros tienen otro formato de citación APA, por ejemplo, pero más allá de la citación, la lectura pareciera ser que uno puede ir en el orden que quiera en los 3 libros y encontrar desde una bitácora de casos hasta los propios conceptos y términos que manejan. Yo cierro mi boquita, le agradezco al doctor Jesús Ramírez Bermúdez y comenzamos con la recomendación de los 3 libros y lo que el mismo doctor nos pueda decir a propósito de la salud mental antes, hoy y un poco hacia adelante, post-COVID, que no desaparece necesariamente lo de antes, pero como dijera el buen epistemólogo suizo Jean Piaget, un sistema de organización superior no elimina los precedentes, sino los reestructura de otro modo. O como dijera Julián de Ajuriaguerra, cuando se utilizaba preferentemente por otros el concepto de regresión en deterioro cognitivo, el viejito vuelve a ser joven. Eso alguna vez lo comenté con un excelente amigo que ya penosamente falleció, Miguel Krasoyevich Sivach, un excelente amigo que me regaló la mayoría de la obra de Ajuriaguerra en francés y los cursos de Ajuriaguerra en Bel Air. Prefirieron el concepto de retrogénesis. Héctor Pérez Rincón también estaba entre ellos y algunos otros, Carlos Mendilajar, su Artidoro Cáceres, qué sé yo. Cierro mi boca y adelante, doctor Jesús. Muchas gracias. Al contrario, Enrique, muchísimas gracias a ti por la invitación aquí a la Comuna de la Palabra. Me da mucho gusto estar con ustedes y sobre todo tener esta oportunidad para platicar acerca de la relación entre la literatura y la clínica, ¿no? Que es lo que yo he tratado de poner en palabras en esos libros a los que tú te refieres, que pues como ya lo has mencionado, no son libros, digamos, técnicos, académicos. El último, el de depresión, sí es un libro de divulgación científica, digamos, más convencional, en ese sentido del formato, del género literario, no tiene mayor pretensión literaria más que tratar de comunicar con claridad los que para mí son conceptos, conceptos relevantes, ¿no? En el entendimiento de ese problema que ha subido como al nivel casi de un mito cultural, ¿no? Como en su momento fue el mito de la melancolía, que prácticamente ya era, como lo dice Roger Bartran, un mito cultural. En algún sentido la depresión también lo es. Por supuesto es un constructo clínico que tiene sus límites de validez científica, que tiene sus controversias especializadas, que tiene su nivel de utilidad práctica, ¿no? A reserva de que aparezca algo mejor, pues es un concepto que seguiremos usando por mucho tiempo, pero no deja de ser uno de esos términos que de alguna manera capturan la imaginación, las fantasías, los temores de toda una época y por eso yo pensé que era muy útil dar información, una visión científica, ¿no? Que traté de que fuera sobria y muy basada en la evidencia, sin demasiadas opiniones de mi parte, más que la perspectiva profesional y a lo mejor de alguien que ha estado pues, más de 20 años practicando esa área de la clínica, viendo ese tipo de problemas, atendiendo a esas personas con esas problemáticas y enseñando e investigando al respecto. Pero bueno, habiendo dicho lo anterior, a mí me gustaría a lo mejor, quizás si tú estás de acuerdo, que podamos dialogar un poco más en torno a las 2 obras previas, ¿no? Que son más literarias y que solo como para poner una primera idea sobre la mesa, son experimentos literarios, también podríamos decir que son experimentos de comunicación científica, pero no tienen como objetivo divulgar la ciencia. Por supuesto que hay una labor de divulgación científica, pero no es el objetivo central.
El objetivo central probablemente es generar como una experiencia de lectura, una experiencia de lectura que tenga, obviamente, una dimensión estética, ¿sí? Y que en este sentido yo entiendo la experiencia estética como el alcanzar un estado de conciencia en el cual se integran muchas fuentes de información que a veces pueden ser discordantes. O sea, que a veces, por ejemplo, en la divulgación científica no tratamos de que el lector tenga más incertidumbre de la que ya tiene, sino de que gane un poquito en conocimiento y certidumbre. El lector, por ejemplo, cuando empieza a leer el libro, por ejemplo, sobre depresión, diría, yo no sé qué es la depresión, he escuchado mucho al respecto, tengo muchas dudas. Mi objetivo sería que al final tenga menos dudas y entienda un poco mejor. A lo mejor podrá tener dudas más especializadas o más puntuales, pero no es mi objetivo desconcertarlo tanto. De hecho, yo decía que a veces en el ensayo científico de divulgación pasamos de algo muy complejo, tratamos de entender patrones comunes para hacer la comunicación lo más sencilla que se pueda. O sea, la complejidad tratar de convertirla en algo sencillo para que la mayor parte posible de la gente lo pueda entender. Eso es la divulgación científica, como yo la entiendo, en una escuela que, pues ya sabes, va desde Isaac Asimov, Carl Sagan u otros grandes autores que ahorita podemos discutir, ¿no? Pero no es una forma de literatura que tenga demasiados ornamentos, no es una forma de literatura que busque una gran experimentación formal, con un refinamiento en la prosa, en el estilo. En cambio, el ensayo literario, que realmente es el género al que pertenecen los dos primeros libros, parte un poco de lo contrario. O sea, es la idea como de que todos los días nos están pasando cosas que aparentemente son muy sencillas. Todos los días estoy viendo pacientes que podrían tener depresión, psicosis, demencia, enfermedad de Alzheimer, epilepsia, ¿no? Y a veces ya estoy totalmente familiarizado con esos términos, conceptos, prácticas, vivencias, ¿no? Lo hago casi en forma automática, llega un paciente, ya estoy haciendo la prescripción, ya estoy dando ciertas recomendaciones, pero en mi opinión, el ensayo literario consiste en, por así decirlo, congelar la imagen, como si tomáramos una fotografía del presente y lo analizáramos en forma pormenorizada, ¿no? Y entonces resulta que ahí, en ese momento, en esa fotografía, en ese instante, en esa película que dura unos cuantos segundos, en realidad hay un montón de cosas, ¿no? Hay preguntas filosóficas que se hace el clínico, hay estados de conciencia, a veces incluso que no hemos nombrado muy bien, que tiene el paciente. Hay una circunstancia social muy compleja, ¿no? A veces es una vorágine de problemas históricos, sociológicos, antropológicos incluso. Y también hay, pues digamos que paradigmas científicos que están influyendo en la visión del médico o del psicólogo en su caso, del psicoterapeuta. Hay ideologías que están operando, hay presiones económicas, políticas y demás, ¿no? Entonces, yo siento que en el ensayo literario lo que uno trata de hacer es lo contrario, ¿no? O sea, tomar lo que es aparentemente simple para analizar toda la complejidad que está ahí adentro. Y no tiene como objetivo forzoso que el lector se sienta más cómodo al final, ni que sienta que ya entendió mejor el problema, sino más bien mostrarle ese desconcierto, comunicarlo, ¿no? Con la mayor honestidad posible y explorar un poco toda esa convergencia de ideas, emociones y demás, ¿no? Tampoco busca ser caótico, pero sí hay esta idea que viene desde Michel de Montaigne y que se ha discutido mucho recientemente, ¿no? Eh, acerca del ensayo como un paseo o más aún como un vagabundeo. O sea, escribir sin una meta fija, no es una cita como con una idea, como me dijo mi amiga y escritora Vivian Abenshushan, ¿no? En el ensayo académico tenemos una cita con una idea, hasta tenemos un índice, ¿no? Voy a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por allá. En el ensayo literario no. Yo tomo como punto de partida un caso clínico, una idea, un recuerdo, y quién sabe a dónde me llevo, porque es un ejercicio libre del pensamiento. Entonces, para empezar con el libro del breve diccionario clínico, yo por eso te decía, ¿no? La otra vez que para mí el concepto del diccionario es meramente metafórico. Se trata de ir hacia el sentido de las palabras y analizar su ambigüedad, analizar sus contradicciones, analizar su profundidad histórica, semántica, ¿no? Y tomarlo como pretexto para hacer un ensayo literario, ¿no? Que tiene todos estos horizontes que estamos platicando. Me parece muy interesante y curioso lo que dices, porque veo
El escritor, es decir, el neuropsiquiatra, es decir, Jesús Ramírez Bermúdez, que vive en un contexto histórico y cultural concreto, que no vive el periodo de Hipócrates, que no vive el periodo de Michel de Montaigne, ¿sí? Que incluso puede colegir y compartir con otras generaciones. Hablo de, por ejemplo, González Cruzzi, que puedo decir son de las mejores novelas históricas que he leído de la medicina. El Breve Historia de la Medicina de González Cruzzi, que edita la Universidad Veracruzana, aunque lo publicó en inglés, en Estados Unidos probablemente, y él mismo hace la traducción al castellano, o más bien lo escribió en castellano y en inglés, porque el castellano es su lengua materna, o el español, digámoslo así. Pero hay un dilema entre los siguientes elementos. Uno, la palabra o el término. Decía Oliver Sacks en las 3 introducciones de su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el de las pérdidas, los excesos y los simples, que todas las palabras favoritas de la neurología, de la neuropsiquiatría o de la neuropsicología empiezan con el prefijo a, afasia, amnesia, agnosia, alexia, acalculia, o con el prefijo des, dislexia, discalculia, disgrafia, dismorfia, etc. Pero los excesos, como pensar en, ahora que teníamos un triángulo de comentarios con el buen Ervin Villuendas González, él fue mi alumno en la UAM, curiosamente. Le mando saludos si nos está viendo. A Ana Ruth Díaz, que también fue mi alumna. Ivonne Flores no fue mi alumna, ella viene de otras huestes, pero cuando publica el artículo sobre los detectives de la conciencia, tenemos el otro asunto, cómo recuperar al sujeto de la actividad psíquica. Conceptejo que utiliza en un libro Abuljanova Slavskaya, es un libro setentero de la camada soviética, el sujeto de la actividad psíquica, que no es lo mismo que hablar de la actividad psíquica del sujeto o del nombre con el cual bautizo ciertas imágenes que capturo o momentáneas, como hace el buen Germán Berríos en su historia de los síntomas de los trastornos mentales, un excelente trabajo historiográfico al respecto, y naturalmente se va sobre los términos y su evolución histórica, porque hoy podemos utilizar términos que originalmente no surgieron con el significado que ahora tienen. Y quizás algunos premios Nobel decían, bueno, es que las palabras hay que ir mandándolas al lavadero, porque hay que actualizarlas, hay neologismos, hay que retransformarlas, etcétera. Y tú estás trabajando con 3 cosas: la palabra, además del estilo, porque dice Bakhtin, el problema de la palabra no es solamente el acto de escribir o de hablar, es el estilo con el cual lo haces. Puede ser una narrativa, como señalas, la intención comunicativa, y eso aparece mucho en autismo o en esquizofrenia. ¿Cuál es la intención de, o en la fascia dinámica, que aparece como adinamia, un conceptejo que aparece en síndromes prefrontales? Pero estás en un circo de 3 pistas, las palabras y sus usos históricamente hablando. Los casos que son los sujetos de la actividad, la paciente que no encuentra las palabras para decirlo, pero que sabe lo que quiere decir, y que dice de otra manera, o dijera Vygotsky, por otras vías y por otros medios, lo que quiere decir. Ese es el sujeto de la actividad psíquica. Y naturalmente, la divulgación. Tienes un objetivo para tu lector. En ese circo de 3 pistas, ¿cómo te desplazas? Porque platicando con Ivonne sobre su artículo, ¿sí?, decía, el arte de recuperar al sujeto es el que hemos olvidado y es el original de la historia de la clínica. Luria lo dice en su autobiografía cuando habla de ciencia romántica,
En los casos concretos de Shereshevsky, pequeños libros sobre una gran memoria, o Sasetsky, El hombre con su mundo destrozado, o los delincuentes, que también lo trabaja en las primeras épocas, Naturaleza de los conflictos humanos, en ruso y en inglés, pero en castellano todavía no aparece, pero me parece que tú estás en medio de ese circo. ¿Qué haces y cómo? Entonces, digamos, en ese número de la universidad, de la revista de la universidad donde apareció el texto de Ivonne, Los detectives de la conciencia, muy bonito texto, por cierto, le mando un abrazo a Ivonne, una magnífica profesional. Entonces, yo escribí en ese mismo número un pequeño ensayo que se titula Los territorios fronterizos de la narrativa clínica. Es en cierta forma como una especie de ars poética de lo que yo pienso que me gusta a mí hacer como escritor dentro de esa faceta que está entre la clínica y la literatura. Entonces, mi tesis es que se le puede llamar narrativa clínica a un conjunto de tradiciones que convergen en el narrar los estados de padecer, ¿no? El padecer propio de la enfermedad, y también el punto de vista, o sea, el padecer implica una experiencia de conciencia, ¿no? Hay una visión en primera persona, una perspectiva en primera persona. Pero en el otro extremo está una visión en tercera persona, que sería el punto de vista del clínico, el punto de vista del investigador, el punto de vista del médico, del científico. Y en medio de esas dos visiones hay una perspectiva en segunda persona que tiene que ver propiamente con el diálogo, ¿no? Por ejemplo, tú y yo ahorita tenemos una perspectiva en segunda persona el uno del otro. No estamos en la tercera persona, porque estaríamos en la tercera persona si yo estuviera viendo un video donde no interactúo contigo, ¿no? De tu persona, de ti haciendo otras cosas. Pero ahorita tú y yo estamos interactuando. Entonces, estamos entre la primera y la segunda persona. Pero en la ciencia a veces utilizamos la visión en tercera persona, como lo haría un conductista, por ejemplo, por citar un ejemplo, o muchos neurocientíficos, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la narrativa clínica se entrelaza en esas tres perspectivas, pero sobre todo se protege la visión en primera persona, propiamente el fenómeno de la conciencia, ¿no? Porque el fenómeno de la conciencia es el que es más fácil de que sea desvanecido dentro de la ciencia, porque la ciencia privilegia la objetividad y la cuantificación, mientras que la experiencia de conciencia es fundamentalmente cualitativa y subjetiva. Entonces, es un horizonte para la ciencia, pero su resguardo, en mi opinión, muchas veces está en las manos de las artes, y muy en particular de la literatura, ¿no? Entonces, hay una corriente de literatura que podemos llamar que realmente colinda o está plenamente dentro de la narrativa clínica, como el ensayo Estar enfermo de Virginia Woolf, por poner un ejemplo, ¿no? Que no es una visión médica, sí es una visión del padecer, porque nadie ignora el sufrimiento terrible que tuvo Virginia Woolf y que la llevó al suicidio, pero ella no está tratando de hacer una narrativa médica, sino está tratando de hacer una narrativa de sus estados mentales conforme suceden, ¿no? Y luego hay narrativas que sí son hechas por médicos, pero que tienen un estilo literario y una intención literaria, como la famosa Sala 6 de Chekhov, ¿no? Por poner un ejemplo. Otras son narrativas, yo diría que incluso antimédicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Gerard de Nerval, ¿no? Con Aurelia, donde narra su visión en primera persona de su estado de gracia, de éxtasis, ¿no? En el cual tiene esta visión, en la cual entiende el lenguaje de los pájaros y tiene experiencias místicas, ¿no? Y él rechaza abiertamente la visión médica de su época, ¿no? Que lo catalogó como un caso de manía. Entonces, en mi opinión, en esa tradición de la narrativa clínica, convergen los puntos de vista de quienes tienen estos estados mentales, los puntos de vista de los clínicos tratantes, a veces son psicólogos, a veces son psicoterapeutas. Por ejemplo, Irving Yalom ha hecho una obra de narrativa clínica indudablemente, ¿no? Desde la psicoterapia. El propio Sigmund Freud tiene excelentes obras de narrativa estrictamente clínica, ¿no? Cada uno con sus propias intenciones, pero para mí en donde convergen todos ellos es en el encuentro clínico. O sea, yo no estoy hablando aquí de otras formas de sufrimiento, ¿sí? Que no pasan por el tamiz clínico y que esas están presentes pues desde la Ilíada, ¿no? Pero aquí más bien me refiero ya cuando de alguna manera los términos clínicos
participan en la conceptualización del Estado, ya sea porque, por ejemplo, Virginia Woolf sí fue atendida por médicos, sí recibió diagnósticos, entonces es parte de ese canon de alguna manera, ¿no? No forzosamente lo sería algunas de las novelas de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Crimen y Castigo tiene elementos indudablemente de interés para un clínico, pero no lo veo como parte del canon porque no se dan los encuentros clínicos en esa obra, ¿no? No se habla de la enfermedad, no se conceptualiza. Otras obras de Dostoyevsky sí podrían entrar en ese canon. Entonces, en mi opinión, para sintetizar, se trata de una tradición muy antigua que se alimenta de la medicina, se alimenta de la psicopatología, se alimenta evidentemente de los testimonios clínicos que surgen de los propios enfermos o, insisto, de personas que tienen estados de conciencia que fueron catalogados como estados clínicos, aunque ellos incluso podían haber rechazado esa visión, como el caso de Gerard de Nerval, y que en el último siglo se ha venido alimentando de visiones neurocientíficas. Tú mencionabas, lógicamente, a Alexander Luria, que es paradigmático en esta tradición, con esas dos obras de ciencia romántica. Lo mismo podríamos decir de Oliver Sacks, pero entonces podríamos mencionar también a Ramachandran, a Antonio Damasio y a muchos otros, ¿no? Henry Marsh, el neurocirujano que se puso de moda recientemente. Entonces, en mi opinión, digamos que la narrativa clínica se ha ido transformando, se transforma conforme avanza la ciencia, se transforma conforme también aparecen nuevos testimonios, como el de recientemente Susana Cahalan, por ejemplo, My Brain on Fire, ¿no? Que es una narración de cómo ella tiene vivencias alucinatorias, demás, despierta en un hospital, se da cuenta de que le acaban de diagnosticar una enfermedad recién descubierta, ¿no? De anticuerpos que atacan el sistema nervioso y muy en particular sistemas de neurotransmisión, los receptores NMDA. Entonces tiene una encefalitis anti-NMDA y esto la hace que su narrativa sea como una narrativa muy científica, ¿no? Ella es una periodista de Nueva York, del New Yorker, me parece, o de New York Times, y hace una narrativa muy científica. De hecho, luego tiene un libro muy interesante que se llama The Great Pretender, que trata sobre el famoso experimento de Rosenhan, que a lo mejor debemos discutir en otro concepto, en otro contexto, En ¿no? otro contexto. Porque es una narración interesantísima, donde supuestamente algunas personas se metieron a los hospitales, fingieron enfermedades y les diagnosticaron padecimientos, ¿no? Era un cuestionamiento antipsiquiátrico muy duro. Sin embargo, ella rastrea las fuentes científicas de Rosenhan y también lo desnuda, ¿no? Como un experimento que quién sabe qué tanta validez tuvo realmente. En fin, para terminar esta intervención, lo que quiero decir es que a mí lo que me interesa, ¿no? Es, digamos, proteger y resguardar esa visión en primera persona, entender el fenómeno de la conciencia o la perspectiva en primera persona, pero sobre todo considerar su lado problemático, porque eso es lo que vemos en la clínica, el lado problemático de la conciencia, ¿no? El sufrimiento, las alucinaciones sí, pero no nada más las extáticas, porque la historia de Gerard de Nerval no es nada más una historia de éxtasis, también es la historia de un hombre que se suicida con el ejemplar de Aurelia en el bolsillo, ¿no? Entonces, ese es un poco el espectro de posibilidades y yo, digamos, esos dos libros, ¿no? Breve Diccionario Clínico del Alma y un Diccionario sin Palabra, se inscriben plenamente en esa tradición y he tratado de rescatar algunos de los valores de esa tradición. Es curioso porque cuando adquirí y leí los dos diccionarios, fuera del nombre de diccionario, porque es un asunto menor en realidad. La elección, sí, la elección del, yo hubiera preferido glosario, incluso en el libro que ahora me publica Letra me puse glosario deliberadamente, pero es una cuestión indudablemente menor. ¿Qué nombre le ponemos? Matariller, Hilerón. Ese nombre bueno, no me pero gusta, ahí, perdón que te interrumpa, Enrique, pero yo voy a utilizar un argumento que no creo que lo pueda rebatir, y es que a mí me gusta más la palabra diccionario. Y cuando hablamos de experiencias estéticas, ¿sí? Elegimos aquellas que nos dan que nos producen esa resonancia estética en forma más lograda, y es una cuestión muy intuitiva. A lo mejor desde una perspectiva científica yo debería haber llamado glosario, pero la palabra diccionario tiene mucha resonancia, ¿no? Socialmente. O sea, es como el arquetipo, ¿no? O el símbolo
de la alfabetización, ¿no? Y entonces somos seres alfabetizados. ¿Y en qué forma transforma eso nuestra mente? ¿Y qué pasa si perdemos la alfabetización como a Sasetsky, ¿no? En el personaje de Luria. Entonces la palabra diccionario tiene mucho poder social, estético y semántico, ¿no? Y a mí me gustaba jugar con esa palabra, pero es solo un juego de palabras. No, fuera de esa cuestión que, insisto, es un problema menor. O no es un problema, Sí. es un pseudo problema. Porque Sí. los dos libros se llaman diccionarios. Como primer sustantivo. Sé que nos está viendo Vianey de la Rosa Lugo. A ella no la conoces, es una doctorada en ciencias químicas, No tengo pero el con gusto. ella en un congreso internacional, bueno, en farmacia tiene su doctorado, en un congreso internacional que se hizo de neuropsicología, fuimos y hubo un experto en miembro fantasma amputado y habló una hora del concepto y de lo que significa miembro fantasma amputado. Fuera del evento, ella, el ponente y yo nos reunimos un buen rato. Esto fue en Colombia, porque ella le fue amputada una pierna. Y entonces no es lo mismo escuchar de ella qué es el miembro fantasma amputado, porque tiene una visión fenomenológica, no solamente científica, dijeras, aunque la fenomenología en psicoterapia y en psicopatología ha sido también socorrida, cómo se vive esa experiencia y si hay sensibles diferencias en el reconocimiento de lo que significa e implica el término miembro fantasma amputado. Recuerdo el trabajo entre Héctor Pérez Rincón y Fernández Guardiola, Imágenes del Cuerpo, también en Fondo de Cultura Económica, donde Fernández Guardiola tiene un capítulo dedicado a miembro fantasma amputado. Y desde luego es un término que ahorita me viene al azar porque vi su nombre y vi su rostro aquí que nos está viendo y discutimos muy sabrosamente y al final de la discusión nos decía el ponente, bueno, es que no es lo mismo el término en el libro que el término en la vida misma. ¿Cómo manejas esa situación? Que es también lo que trata de hacer Ivonne en su artículo en Detectives, pero ella se coloca desde el lado del investigador que trata de traducir en tercera persona lo que pasa con la paciente. ¿Sí? Tú utilizas, valga el término, no es el más preciso y el más elegante, pero tú te vales de las experiencias clínicas con pacientes concretos para describir términos, por ejemplo, el de afasia que trabajas en el diccionario, ¿sí? Y la relación de ella con su hermana y con la mamá. Y naturalmente yo lo he visto en pacientes, sobre todo cuando Oliver Sacks maneja en Veo una voz, ciegos sordos congénitos y afasia en ciegos y sordos congénitos. Una afasia de comprensión o expresiva para las manos, porque hablan con las manos los sordos. O los ciegos que se tocan en sistema LORM, ciegos y sordos congénitos, como en el caso de la película, del documental de Herzog, El país del silencio y la oscuridad, de la vida de Finn Staudinger. En realidad una afasia es creíble. La alucinación auditiva deja de ser auditiva y probablemente se transforma en la alucinación lingüística, dijera el argentino Lucich. Pero entonces el problema de la visión de la afasia, alteraciones del lenguaje, alucinaciones y delirios, se me aproximaron más con esos casos concretos de ceguera sordera simultánea congénita o de ceguera, en el caso de Alexia para el braille, porque es con el tacto. Entonces se me deshacen los conceptos en los casos concretos. Por eso los dos diccionarios tienen esa virtud. Los casos, el de la depresión lo dejamos aparte para el final porque no es el caso de los diccionarios, pero los diccionarios traen los casos con los cuales glosas cada uno de los términos que utilizas. Tan, tan. Gracias, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, justamente yo creo que el ejercicio de la literatura, en mi opinión,
para este fin, ¿no? Porque la literatura puede servir para muchas cosas, pero entre otras cosas se dice que sirve, dice por ejemplo Paul Ricoeur, ¿no? En su libro, tanto en la metáfora viva como en tiempo y narrativa, que uno de los propósitos de las figuras de estilo, como la metáfora o de las estructuras narrativas, como puede ser la intriga, es la innovación semántica, ¿no? Entonces, la innovación semántica significa la formación de nuevos conceptos, y esto requiere muchas cosas, digo, tú como neuropsicólogo lo sabes, ¿no? O sea, mucha flexibilidad cognitiva, mucha memoria de trabajo, pero significa una actitud de juego, ¿no? Y esa es la parte estrictamente literaria, en mi opinión. No porque lo que vayamos a tratar tenga que ser gozoso, forzosamente, porque puede ser trágico, ¿no? O sea, puede ser una tragedia como las de Sófocles, o las tragedias contemporáneas, o las clásicas de Dostoyevsky, del autor que queramos, ¿no? O de las Pero, óperas. o en la ópera, que por cierto es un género que yo conozco muy mal, pero por ejemplo me interesa mucho la ópera de Michael Nyman sobre Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero en ópera. No la he visto y la quiero ver. Tengo el disco. Bueno, entonces el punto es el siguiente, que en la literatura uno se permite jugar con las palabras, uno se permite jugar con los conceptos. Yo no me permití jugar con las historias, o sea, puedo jugar formalmente en cómo acomodarlas, pero no hice un trabajo de ficcionalización, por lo menos no un trabajo deliberado, ¿no? Siempre hay cierta ficcionalización en cuanto a que hay sesgos de recuerdo y reconstruye uno cosas. Yo tomo notas muy obsesivas y hasta tengo videos. Por ejemplo, ese segundo libro, el del Diccionario sin palabras, yo tengo videos de la paciente, tengo los materiales clínicos, es un caso, yo creo que es más científico ese libro, aunque tiene una intención literaria, pero no me permití agregarle ningún hecho clínico, ¿no? Sin embargo, con los hechos que existen, que suceden, que hay, ¿no? Sí hay un juego literario en cuanto a, por ejemplo, tratar de dar un paso atrás para entender un poco el lugar que yo ocupo en esa historia, ¿no? Y aunque es una visión, una narrativa en la que yo narro desde mi primera persona, pero también trato de ponerme un poquito en el lugar de la persona que está siendo el sujeto, también de sesgos, por ejemplo, ¿no? Sesgos cognitivos. Ahí hay una reflexión sobre las ilusiones positivas, ¿no? Un cierto optimismo irreflexivo que tenemos de pronto los clínicos, ¿no? Cuando tenemos un éxito ya creemos que lo vamos a lograr todo, ¿no? Y pues resulta generalmente en un terrible fracaso o en una decepción. Entonces también hay un análisis de esa perspectiva, ¿no? Del clínico, que va pasando del éxito al fracaso, de la optimismo al pesimismo, de la decepción a la recuperación de la esperanza, ¿no? Que son cosas que le pasan mucho al clínico, porque yo creo que la perspectiva del clínico es una perspectiva de alguien que tiene que tomar decisiones bajo condiciones de mucha incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido, la epistemología clínica probablemente es muy diferente a la epistemología de otras formas de ciencia. O sea, lo que está haciendo un clínico no se parece a lo que está haciendo un físico o un químico, ¿no? Que trabajan con paradigmas muy fuertes y con una lógica deductiva. En cambio, el clínico tiene que utilizar otras herramientas intelectuales, ¿no? La inducción, la abducción, la deducción a veces, cuando puede, ¿no? Pero es un ejercicio epistemológico donde hay mucha incertidumbre. De hecho, a mí me gustaría recuperar un poquito esa noción aristotélica de la frónesis, ¿no? Que la toma después Gadamer y la toma Ricoeur como razonabilidad del saber práctico, porque esa noción que a veces se tradujo al latín como prudencia, es mucho de lo que tiene que hacer el clínico en el espacio real de la práctica, ¿no? No somos científicos aplicando conocimientos perfectos, ¿no? Sino somos clínicos tomando decisiones en base a intuiciones, con más o menos metaconciencia, con más o menos teorías científicas que nos apoyan. Entonces, el análisis de cómo sucede todo eso es parte de los temas que a mí me ocupan en esos libros. Y en ese espacio se va generando esa semántica del caso clínico, que claro, muchas veces el caso no se parece al paradigma, ni de la esquizofrenia, ni de la depresión, ni del Alzheimer, porque en realidad, como dicen, ¿no? Como dijo William Osler, o sea, no estamos viendo enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y la enfermedad es una abstracción, ¿no? Es un arquetipo.
Pero en realidad, por ejemplo, yo veo todos los días Alzheimer, epilepsia, y todos los pacientes son distintos. De ahí que puede uno llegar a tener cierto escepticismo incluso sobre los arquetipos clínicos, como la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy escéptico de la noción de esquizofrenia, no porque no piense que el concepto trae un significado científico y puede ser útil en ciertos contextos, ¿no? Pero yo sí me considero escéptico porque lo que veo es la heterogeneidad, ¿no? Y al no ver un marcador tan duro como en Alzheimer, entonces yo estoy viendo, digamos, la diversidad de los fenómenos clínicos, ¿no? La diversidad de personas que en la abstracción del clínico se reúnen en ese concepto. Entonces siento que hay que reinventar los conceptos todo el tiempo, ¿no? La clínica tiene que ser dinámica y la literatura puede ayudar justamente a analizar esos modelos de pronto rígidos que se empiezan a formar y donde acabamos usando palabras como la idiocia, la estupidez, ¿no? Uno lee los textos de Charcot y dice, Charcot, el paciente tiene una indiferencia estúpida, ¿no? Pues yo ya no puedo usar esas palabras, ¿no? Pero hoy en día yo veo a mis colegas muy cómodos usando palabras que a lo mejor el día de mañana se van a considerar insultos o ya son insultos, ¿no? Entonces, la literatura sirve un poco para poner en un espacio de duda todo eso, en un espacio de reflexión, con este entorno de juego, para ver qué sale al final, ¿no? Y a lo mejor no sale al final lo que entró al principio, ¿no? Los conceptos con suerte salen transformados, pero es un juego muy dinámico, ¿no? Yo creo el del ensayo. Es curioso porque cuando leí por primera en un libro que se llama Psiquiatría y Pedagogía en prácticamente la era moderna, de un tal Augusto Montanari, es una edición muy extraña además. La edición es de Buenos Aires, Argentina, casi de los 70 también, y viene el debate entre Philippe Pinel e Itard a propósito del término imbecilidad congénita constitucional sin perversión de los instintos, que es el diagnóstico que le dieron a Víctor de Aveyrón. Es curioso porque Itard decía, pues yo he trabajado con sordos y no tienen imbecilidad congénita constitucional, con o sin perversión de los instintos, porque a lo mejor sí pueden tener. El término de perversión también es muy añejo, Freud lo mantiene, etcétera. Eso lo explica muy sabrosamente o lo describe y narra muy sabrosamente Germán Berríos en su historia de los trastornos a lo largo del devenir. De los síntomas mentales, sí. De los síntomas de los trastornos mentales, un mamotreto de Fondo de Cultura Económica. Excelente trabajo. Pero cuando veo ese debate entre Pinel e Itard, de si Víctor de Aveyrón tiene imbecilidad congénita constitucional sin perversión de los instintos, es curioso porque cuando, esta es otra vertiente, la cinematográfica, cuando François Truffaut lo retoma el caso para hacer El niño salvaje, L'enfant sauvage, naturalmente están recuperando ese viejo debate, términos que a la vuelta del tiempo, idiocia, demencia, amencia, que termina en deterioro cognitivo mayor, ahora muy pomposamente, porque además ahora se liman mucho con las altas sensibilidades emocionales, morales y éticas contemporáneas, de si un término es insultante, acosador o no, y entonces ya uno anda con un pánico escénico y ya no sabe qué términos utilizar, porque si no lo acusan de perverso, y en su tiempo Michel Foucault, que ahora es acusado de abusador y acosador y todo lo que fuera, lo mismo que Jean-Paul Sartre, etcétera, viene en las palabras y las cosas. Por ejemplo, ese trabajo de Foucault, o Svetan Todorov, que ha publicado, o el mismo Adam Schaff en su introducción a la semántica, un trabajo muy clásico de los 60s. Pero el problema es entre las palabras que tú escribes, que decides utilizar para representar ciertas experiencias, vivencias, utilizando un término de Vygotsky, Perishivani, ¿sí? Más allá de la noción de experiencia, que es más filosófica, tiene una connotación distinta al de vivencia, porque nos acerca un poco más a Damasio, aunque posteriormente
algo que ya comentábamos, este trabajo, un trabajo clásico donde discuten cuál es el error de Descartes según Damasio, a lo mejor es el error de Damasio. Muy interesante epistemológicamente discutido el trabajo de Andrew Gluck, pero el problema de las palabras y sus usos, uno. Dos, los procesos de transcodificación semiótica, porque en el fondo yo escucho la palabra X y a la hora de traducirla en mi pensamiento como contenido propio subjetivo, no por ello falso, porque ahora positivistamente se tiende a reducir lo subjetivo como lo falso y lo objetivo como lo verdadero, cosa que es terriblemente discutible. Naturalmente nos planteamos el dilema de, yo sí recomiendo que lean, a pesar de todo lo que hemos ahorita hablado, tus diccionarios porque no van dirigidos a médicos. Un diccionario sin palabras, el título, después que leí el caso de la paciente, dije, no, pues de ahí viene la experiencia. Nos está compartiendo sus vivencias, cómo te sentías y discutías con la experta en el tema, un diagnóstico. Es decir, estás tú, está el otro que no eres tú. Por eso hablamos de intersubjetividad e interactividad más que interacción. Pero ahora se percibe muy bien con el COVID. Empezaron diciendo que no era nada. Siguieron diciendo que era un SARS, un síndrome agudo respiratorio sistémico. Después que eran problemas de coagulación. Luego que hay problemas de que síntomas, que sí son síntomas, la anosmia, que yo me acuerdo, antes era rarísima, ahora cual más habla de anosmia. Antes era, además, y no referida, porque ¿quién decía tengo anosmia? Nadie. Pero Cierto. una influencia era probablemente posibilidad de que te quitara competencias en el sabor y en el olor. Una anosmia y una augesia. Pero ¿quién hablaba de augesia y de anosmia hace año y medio? Nadie. Es como cuando Sachs habla de un término como es el escotoma, ¿sí? ¿Quién hablaba de Tourette antes de que él describiera el caso? Publica el caso y resulta que hay explosión de síndrome de Tourette, o aparece el término trastornos del espectro autista y hay epidemia de trastornos del espectro autista. En realidad, quién sabe, son los lentes que nos ponemos para interpretar la realidad y con esos espejuelos creemos que estamos ante una realidad que en los experimentos también se han dado en publicación de artículos en revistas arbitradas diciendo que la teoría de la relatividad y sobre todo de la gravedad es realmente una construcción del sujeto y se lo publicaron. Ya que le publican el artículo, el científico les manda el artículo, pues me pitorrié, les inventé las referencias, no existen, cumplí los criterios de citación APA y fue mentira todo lo que les dije. Y me lo publicaron. Revisen sus criterios. El problema es ese. Yo sigo creyendo que los 3 libros, veíamos la revista en la cual Ivonne publica y tú también, y ahora el asunto que traía sobre la memoria autobiográfica y Agustín de Hipona, San Agustín. alias San Agustín. Yo prefiero decirle sin el alias Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Teresa Dávila, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, el problema es efectivamente en esos elementos te vas moviendo para que el lector diga, oye, he leído a Jesús Ramírez Bermúdez y me di cuenta que no necesito ser un científico así en el dogma de la ciencia, que ese es otro asunto, porque hoy con el COVID estamos que si la AstraZeneca, que si ahora la otra, que si coágulos, el tabaquismo produce más coágulos históricamente. Entonces, en realidad el problema son pleitos entre la industria químico-farmacéutica y cómo vamos tejiendo ese asunto, memoria autobiográfica, como el caso de la iatrogenia también aquí nos aparece, en el caso de HM, de la memoria que investigan el mismo Scoville, que por sus famosas trepanaciones que hacía para atender la epilepsia, pues provocó esa amnesia en el paciente, y ni modo, el paciente quedó liquidado en su memoria, pero pasó a la historia porque gracias a él se supo más de la memoria. Pero esa iatrogenia
Parece ser que los médicos, más que ser científicos, decía alguna vez, le escuché a Fernando Ortiz Monasterio, somos como artesanos que tratamos de reconstruir aquello con la intuición, la voluntad y los recursos científicos que haya. Y eso haces tú en estos textos, exceptuando el de la depresión, que es un poco más estructurado, pero lo puedes leer en 2 tardes, pero tranquilamente. Gracias, Enrique. Pues sí, coincido contigo, ¿no? Es decir, la labor clínica tiene todas esas zonas grises, todos esos espacios de duda. Yo quería comunicar todo eso también, ¿no? Sobre todo en el diccionario sin palabras, un poquito todas esas dudas que surgen cuando, a pesar de que yo cuando escribí el libro ya llevaba muchos años dedicado a una forma especializada de medicina, que sería la práctica neuropsiquiátrica, viendo literalmente miles de pacientes, ¿no? Y así, y viendo miles de estudios de resonancia magnética, dando clases todos los días, haciendo mucha investigación. De todas maneras, llegan pacientes que se salen de tus cánones, ¿no? Son esos casos atípicos que no se parecen a la norma, que no es el caso ejemplar de nada. Y entonces esos casos, en mi opinión, te enseñan que es un poco como volver a empezar, ¿no? Como si fueras un poquito, toda proporción guardada, como si fueras Alexander Luria, o como si fueras Antonio Damasio, o como si fueras Charcot, o como si fueras Freud, que se hacen las preguntas por primera vez, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué diablos el paciente tiene histeroepilepsia, ¿no? ¿Por qué diablos el paciente no recuerda lo que es orinar, por ejemplo, en el caso de Sasetsky, ¿no? Que le duele la panza y no sabe lo que tiene que hacer, y lo único que tenía que hacer era ir a defecar, ¿no? Que es una escena terrible, pero él ya no tenía el concepto de ni siquiera de ir a defecar y no reconoce ese dolor, ¿no? Propiamente, que es una de las mejores escenas, en mi opinión, del hombre con un mundo destrozado, ¿no? Entonces, siento que la enfermedad, ¿no? Esa de como, digamos, situación trágica, ¿no? De desintegración a la que se puede llegar en la enfermedad, sobre todo en la enfermedad neurológica y psiquiátrica, si hemos de aceptar esos términos, pues esa como devastación que puede ocurrir en la experiencia subjetiva nos obliga también como clínicos a reconstruir un poco, como si fuera la primera vez que viéramos el fenómeno del lenguaje, como si fuera la primera vez que entendiéramos la memoria, como si fuera la primera vez que entendiéramos la conciencia, y que tengamos como que volver a calibrarlo todo desde cero, ¿no? Y ahí es donde se puede volver, yo creo que donde la labor literaria, con la reflexión literaria, se vuelve una oportunidad para formar nuevos conceptos, ¿no? Entonces, eso nos lleva de pronto a debates filosóficos, debates éticos, ¿no? Debates de qué hacer o no, qué no hacer. Y bueno, pues yo en ese libro por lo menos no trataba de decir forzosamente, yo sí supe lo que tenía la paciente y yo sí actué bien. No, yo diría, este fue el problema, ¿no? Si ustedes sí saben de lo que se trata y todo, pues qué bueno, ¿no? Ustedes ya resolvieron el problema. Yo no, y yo me considero relativamente un experto, ¿no? Pero yo tengo preguntas, yo tengo dudas, esto es lo mejor que lo puedo contestar. A mí me tocó resolver los problemas. Yo tenía enfrente los problemas de la paciente y de la mamá. Ya no está en el libro, pero por ejemplo, todavía la mamá me habló años después, a las 2 de la mañana, ¿sí? Porque la paciente está encerrada en su cuarto y almacenó litros de gasolina para incendiar la casa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos tú? Ahora, ¿qué hacemos tú y yo? ¿No? O sea, si te hablan y te dicen, ahora resuélvelo. Entonces, yo quiero ver qué diría Michel Foucault, yo quiero ver qué diría Sigmund Freud, yo quiero saber qué dirían ellos, porque a mí me toca resolver el problema. Yo lo que hice, por ejemplo, fue hablarle a Protección Civil. Milagrosamente Protección Civil llegó, desarmó los candados y no pasó a mayores. Pero yo ya me imaginaba al día siguiente los titulares de la alarma, ¿no? Que iban a decir, incendio en Valle de Chalco y se queman 15 casas, ¿no? Y se mueren 4 por un personas. endemoniado. Ve tú a saber qué explicación, cómo se iba a apropiar de ello la cultura popular, ¿no? Pero entonces esas cosas que te sacan del consultorio, que te sacan de lo que viene en los libros, o sea, en el libro de Kaplan de psiquiatría y en el libro de Adams de neurología o en el libro de Muriel Lesac de neuropsicología, no vienen esos problemas, no dice qué hacer, ¿no?
Y ahí es donde es un poco lo que tú dices, ¿no? Esa función artesanal. Con lo cual, mi última preocupación sería, o sea, esa relación entre el ars, ¿no? La técnica, el arte de la medicina y el epistem, ¿no? También como sí se van formando conceptos mediante ir viendo muchos problemas y poco a poco se va llegando a un nivel de generalización o de verdades más generales, más abstractas, ¿no? Cómo se va dando ese doble camino, ¿no? Que va de lo particular a lo general, donde realmente se forma una ciencia médica, una ciencia clínica, una ciencia de la psicología también, y luego de lo general a lo particular, donde hay que hacer esa adaptación. Y ahí es donde yo creo que interviene la frónesis, en mi opinión, ¿no? Cómo pasar de lo general a lo particular. Y que parece que eso no se parece a lo que hace un físico, pero a lo mejor sí se parece a lo que hace un juez, por ejemplo, epistemológicamente, ¿no? Hablando de físicos, me recuerdo de Blas Pascal Sí. en sus reflexiones. Nada de las de si creía o no en Dios, porque ese fue otro debate que se dio con varios de ellos, acerca de la memoria y la identidad. A propósito de memoria y autobiográfica, autorreferencialidad, autoconciencia, mismidad y esas cosas. Diría Damasio en Sentir lo que sucede o en algunos de sus trabajos, cuando vas en un viaje y te duermes y despiertas, nadie te tiene que decir que tú eres tú. Sin embargo, cuando despiertas, automáticamente sabes que el que está despertando eres tú. Estás despertando en un lugar, en cierto contexto y en cierta historia. Es decir, que son las evaluaciones clásicas neurológicas que haces con un paciente, se orienta en espacio, tiempo y lugar. Son clásicos planteamientos de la práctica clínica traducidos a narrativa. 3 problemas que seguramente has enfrentado. 1, el episteme. ¿Cómo traduces una serie de sucesos, eventos consecutivos o no? Los integras en una representación del mundo, es decir, del mundo patológico, psicopatológico, mental, del sujeto doliente, etcétera. Ese es el problema epistémico. ¿Cómo le haces para construir algo verosímil? No necesariamente verdadero, porque la idea de verdad es bien relativa y temporalmente hablando más. El segundo asunto es el de la transcodificación de pensamiento en lenguaje. ¿Cómo lo traduces a palabras en el caso del diálogo con tus alumnos o conmigo o con quienes nos escuchan ahora? ¿O cómo lo traduces a una narrativa escrita que tiene otros criterios y categorías de traducción o transcodificación? Valga el terminejo que utilicé de transcodificación a texto escrito, porque la lectura tiene criterios de interpretación distintos a la audición o a la seña, aunque fuera ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. ¿Qué sé yo? Sí. El problema es que esos procesos de transcodificación de pensamiento al lenguaje, sea oral, articulado o escrito, ¿sí? Implica un segundo problema que puede ser el proceso de reducir esa complejidad a lo simple. Dijeras una fronesis. Pero además, dijera Macarenco el ejemplo. Ahora que las demandas de los sistemas de evaluación de competencias, perfiles deseables, puntos, publicaciones, para medio recibir estímulos que no son salarios, porque si no, cuando te jubilaras, quedarían como parte de tu jubilación. Te los quitan, por eso la gente no se jubila, entre otras razones. ¿Sí? Pero naturalmente las generaciones jóvenes se han visto en esos modelos de citación y de escritura, de planteamiento del problema, aunque sea un estudio de caso, la narrativa la arman al criterio de publicación en la revista arbitrada. ¿Cómo recuperar eso? Por eso me gustó el trabajo de Ivonne Flores. Es una mujer joven, tú eres un clínico joven, digo, comparando, mutatis mutandis, todavía tienen un buen parámetro de vida y de producción. ¿Cómo es posible recuperar esta narrativa y al sujeto de la actividad en la escritura clínica y de congresos? Porque eso está olvidado.
siguen siendo las palabras y las cosas. Las enfermedades, los trastornos, más con el DSM, eso lo discutí con el doctor Puente, que fue presidente de la APA, la mayor, la de los psicólogos, porque es la que tiene más clientes. La APA menor es la de los psiquiatras, porque tiene menos clientes que la de los psicólogos. Eso lo decía Lieberman de la APA menor, presidente, cuando se hizo el DSM-5 en su historia del DSM, del 1 al 5, y naturalmente cómo plantearle a las generaciones jóvenes de médicos, psiquiatras, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, ese ars narrativo. Cómo recuperar esa ciencia romántica y salirnos de la ciencia positiva. No estoy en com, desde luego, porque hay una manera de hacerlo y mantenerse dentro, porque es un problema también de vida. O comes y tampoco vives del aire y de la buena voluntad de que estás cumpliendo con la patria. Si el proyecto, quién sabe de dónde viene, llámese como se llame, 5T, aunque entre los nazis que el que hacía la selección de quienes eran eliminables era la T4. Es curioso que se llamara T4, no 4T, pero eso viene de una narrativa de la historia de Asperger, que discutiéndolo con Jordi Peña decía que no estaba de acuerdo en que se le llamara así porque era un nazi. Bueno, fuera de esa discusión de si Asperger lo era o no, Lorna Wing hace la traducción y adjetiva con el epónimo al síndrome como síndrome de Asperger. Eso sería otra historia si así se llama, si es correcto éticamente, si es admisible políticamente, qué sé yo. Eso es parte de la otra ars, la ars política, pero en el fondo el problema es cómo podemos con los jóvenes, no solo médicos, psicólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, y en general de la práctica clínica, cirujanos plásticos, porque decía Ortiz Monasterio, no estoy arreglando una nariz, estoy en realidad trabajando con un ser humano que cuida su rostro. Un amigo ginecobstetra era genial. Le preguntamos, ¿cómo es tu trabajo? Y me dice, es placentero. Le digo, es primera vez que oigo a un ginecobstetra decir que es placentero. ¿Por qué? Dice, porque diario quito una placenta. Era irónico el planteamiento de, hoy operé un cálculo, atendí una cesárea, etcétera. No estamos lejos en la psiquiatría, neuropsiquiatría, neurología y demás de ese tipo de expresiones. Es una manera de la formación. No te comprometas emocionalmente, si no quiebras. Sí, lo que pasa es que hay condiciones estructurales, ¿no? Que llevan a, por ejemplo, a mucha explotación laboral en momentos críticos del desarrollo afectivo y de la personalidad del médico, ¿no? Voy a hablar ahorita exclusivamente de los médicos porque es lo que conozco y yo creo que sí es muy distinto sociológicamente la vida de un médico a la vida, por ejemplo, de un psicólogo, de un terapeuta que se forma desde la psicología, ¿no? En la medicina hay una explotación laboral tremenda cuando eres interno de pregrado, pasante de servicio social y residente. Si tú quieres son R1, R2, pueden ser entre 5 y 8 años según el caso, pero es tu vida de cuando eres joven, ¿no? Y el nivel de explotación y desgaste físico laboral es tremendo, ¿no? O sea, todo el mundo literalmente enloquece durante esos años, ¿no? Todo el mundo se vuelve alcohólico, se empiezan a meter ketamina o opiáceos y se divorcian y ya tuvieron relaciones sexuales en la camilla con no sé quién, o unos ya desarrollaron tics, otros literalmente se deprimen y empiezan a tomar antidepresivos, en fin, son años de formación muy, muy duros, ¿no? Que implican todo ese desgaste. Y yo creo que en ese contexto, o sea, la educación sentimental de los médicos, para usar una palabra de Gustave Flaubert, es pésima, ¿no? Es pésima simplemente, o sea, es malísima la educación sentimental de los médicos. Ahora, tiene cosas muy fascinantes a su favor, ¿no? O sea, es emocionante, es interesantísima, jamás es aburrida, pero yo creo que es realmente muy patogénica, ¿no? O sea, promueve la psicopatología. Y una de las formas de esa psicopatología, pues es esa desaferentación, esa, como le dicen popularmente, ¿no? Esa deshumanización, para usar un término de los años 60, ¿no? Se deshumaniza mucho el médico, ¿no? Y eso claro que sucede.
Y entonces vemos de pronto monstruos de avaricia, ¿no? En el negocio de la salud y todo ese tipo de fenómenos, o médicos medio sádicos, o simplemente médicos muy fríos, ¿no? Y yo creo que justamente la narrativa clínica, en mi opinión, es una manera de resguardar y proteger un poco, otra vez, esos valores propios de nuestra vida afectiva, ¿no? Que Y de importan. sublimar, dijera Freud. Por una parte para sublimar, pero por otra parte también para recuperar, ¿no? Porque casi todo el mundo se metió a la medicina porque tenía algunos valores como quería ayudar a la gente, etcétera, ¿no? También muchos valores narcisistas, ¿no? Querer ser la gran cosa y demás. Pero sí, típicamente hay valores auténticos. Y entonces, la tecnificación de la medicina no nos ayuda a resguardar esos valores. En cambio, yo creo que la narrativa clínica sí. Entonces, toda proporción guardada, digamos, mi objetivo sería que mediante, el paso por la narrativa clínica se pudiera recrear o reconstruir la experiencia clínica en el día a día. O sea, que nos demos cuenta de que en el día a día estamos haciendo narrativa clínica y estamos haciendo arte con esos valores estéticos que tiene el arte. Al hacer una historia clínica o al conversar con un paciente, al explorar el corazón, al hacer una cirugía indiscutiblemente, al discutir un caso con los colegas. Estamos haciendo literatura, sepamos o no. Lo que pasa es que generalmente no le metemos ese nivel de análisis, pero si se lo metiéramos nos daríamos cuenta de que estamos en realidad pues, viviendo una situación donde hay mucho gozo estético y no le estamos dando el valor que tiene, ¿no? Pero no quiero decir con esto que el gozo estético sea la mera sublimación por sublimar o por huir de la enfermedad, del dolor de la enfermedad, sino más bien por reconocer esa dimensión sensible de la experiencia, ¿no? En la cual está el padecer, está el dolor, está el sufrimiento y está también el gozo del conocimiento, la esperanza y muchos valores en juego, ¿no? Yo siento que la narrativa clínica puede ayudarnos a recuperar un poquito esos valores. Por lo menos es lo que he pensado. Al menos a mí yo sí diría auténticamente, aunque a riesgo de que suene muy narcisista y probablemente lo sea, pero yo siento que a mí me ha hecho mejor clínico, porque pongo más atención, tengo más conciencia, como que ya no es tan inocente ni tan, espero que no sea tan autoritario, ¿sí? Y en ese sentido yo siento que me ha hecho un poquito mejor clínico la labor de escribir, de leer. Ahora, a mí me gustaría pasar a un tema de lo que mencionaste, porque siento que es un punto interesante de discusión contigo. Y tiene que ver con esto que tú mencionabas como transcodificación del pensamiento y el lenguaje. Pero ahora, si lo vemos un poco desde una perspectiva clásica, ¿no? De Vygotsky, de Luria y de muchas de las estructuras logocéntricas de nuestro pensamiento, o sea, el lenguaje funciona como dice Xenia Yevenes, a quien te mencioné hace poco, como una especie de andamiaje para el pensamiento. O sea, el pensamiento no son puros patrones de información, ¿no? Que implican un paso de información de neuronas sensitivas a motoras y donde todo se autoarregla en forma perfecta. Porque eso sería suficiente, ¿sí? Si a lo mejor estuviéramos como otras especies animales simplemente resolviendo el problema de tomar agua, ir al baño, etcétera, ¿no? Pero nosotros estamos aquí discutiendo conceptos abstractos, por ejemplo. Estamos hablando de la transcodificación del pensamiento, estamos hablando de los valores de la medicina, la episteme. Todas esas cosas no existen en la naturaleza. ¿Estás de acuerdo? No existen. Son conceptos que nosotros hemos creado. En mi opinión, para crearlos, para comunicarlos y para hacerlos entendibles entre unos y otros, pues necesitamos una estructura semiótica, porque no somos telépatas. Entonces yo no puedo comunicar un significado por vía telepática contigo. Necesito una herramienta semiótica. Y la herramienta semiótica más desarrollada es el lenguaje verbal, pero no es el único. Tenemos la música, por ejemplo, que tiene otros alcances semióticos y semánticos impresionantes que incluso no se pueden traducir al lenguaje verbal. Pero esa era un poquito la problemática que a mí me ocupaba en ese segundo libro, ¿no? Un Diccionario sin palabras. Sin palabras, porque yo decía, ¿cómo le podemos decir al paciente que el Comité de Bioética determinó que por el principio de protección a terceros se le va a hacer una salpingoclasia? ¿Cómo le digo todo eso sin palabras? Entonces, tú mencionabas, ¿no? El problema es la traducción, o sea, cómo traducirlo a otros códigos. Pero esos códigos en cierta forma también son códigos lingüísticos porque tienen una lógica que viene del lenguaje verbal. Por ejemplo,
tendríamos el problema del lenguaje de señas de los sordomudos, ¿no? Antonio Damasio estudió ese problema. Si le tratamos de enseñar lenguaje de sordomudos, lenguaje de señas de los sordomudos a un afásico, ¿hasta qué punto alcanzaríamos la posibilidad de la comunicación? Un afásico de Wernicke, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta experimental muy seria, ¿no? Para entender si esas áreas que decimos de lenguaje, ¿verdad? Y que sabemos que son áreas transmodales, áreas justamente donde se da esa transcodificación, ¿no? Que traducen un tipo de código sensorial a otro y lo pasan al código La motor. anestesia. Sí, y que en ese trayecto forman la posibilidad de alcanzar conceptos abstractos probablemente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, qué tanto podemos pensar sin palabras y qué cosas podría ser que no pudiéramos pensar sin palabras? Esa es la pregunta. O sea, yo ya no lo pienso en términos de como Vygotsky, o sea, el lenguaje es el que formatea el pensamiento y listo, ¿no? Yo no lo creo así, ni soy tan logocéntrico después de ese libro, porque me di cuenta que mi paciente podía hacer operaciones matemáticas sin lenguaje verbal y que su pensamiento visual era muy, muy amplio y eso le permitía tener una comprensión del lenguaje mímico. Entonces, emocionalmente tenía muchas herramientas de interpretación. Pero yo no creo que pueda pensar cualquier cosa sin palabras. O sea, digamos que a mí, ese libro me ayudó a desmantelar un poco el edificio logocéntrico, pero también a entender qué tiene de específico el lenguaje verbal y que yo no creo que se pueda decir sin palabras. Pero bueno, ese es un punto de debate, ¿no? Interesante entre tú y yo. Me gusta el punto por una razón. Sí. Yo recuerdo que hace años, muchos años, probablemente en el 86, descubrí un trabajo en Fondo de Cultura Económica de Jean Chateau, Sí. Las fuentes de lo imaginario. Claro. Y a través de Jean Chateau, que trabaja dos niveles evolutivos del pensamiento, el lenguaje, inteligencia y conciencia, filo y ontogenético, me acerqué a André Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan, aparte de lo que es la herramienta y el útil, publica un libro que se llama El gesto y la palabra, en francés, lamentablemente. En El gesto y la palabra hay un documental que probablemente conozcas, que es una película que debe intitularse La Guerra del Fuego. Es franco-canadiense. Es curioso. ¿No es The Quest of Fire? La búsqueda del fuego. Es como una película antropológica Es una película antropológica de la guerra por la posesión del fuego, cuando todavía no lo sabían producir unas culturas y otras sí. Entonces andaban buscando el fuego por todos lados, pero no existía aún la comunicación oral. Sí. Entonces la comunicación tiene que ser con el gesto y la actitud. Sí. El gesto y la palabra, y Luria lo manejará, por ejemplo, en Fundamentos de Neurolingüística, una traducción de Jordi Peña en Torá y Masón. Sí, la tengo, tengo las copias piratas, ¿no? Y cuando habla de lo que es la transcodificación de pensamiento a palabra o de palabra a pensamiento, porque curiosamente esa es la otra discusión del título del libro Pensamiento y Lenguaje, que fue la traducción de Brunner, 62 prácticamente, y después que es la que traduce al castellano José Ixixon en La Pléyade de Buenos Aires, Argentina, y que después se piratea, Ediciones Quinto Sol. Pero después sale una en Paidós de Alex Kosulin, que es buen usuario del ruso por ser ruso de origen, y se vio tentado a traducirlo como pensamiento y palabra. Pero en la idea de Pablo del Río, el tomo 2 de las obras escogidas en Visor, lo vuelve a traducir como pensamiento y lenguaje. Ok. Sin embargo, en Coligüe, en Buenos Aires, Argentina, hacen la cuarta traducción al castellano, un Ariel Fernández y un Colucci, Marcelo Colucci, y lo traducen como pensamiento y palabra. En realidad, spek en ruso es palabra, no es lenguaje. El problema es que en inglés la palabra language da lo mismo para idioma o lengua que para palabra. Y las traducciones entonces dificultaron un poco esa discusión entre
si es palabra o pensamiento. Yo tengo la impresión de que la traducción correcta es pensamiento y palabra, y la tesis de Vygotsky es que la palabra es la que media la relación entre pensamiento y lenguaje, porque hay lenguaje no articulado. Pero el problema de cuando pones diccionario sin palabras, teniendo la palabra con la estructura más clásica, la Divina Cos lo hace tratando de enseñar con lengua de señas a chimpancés, a Coco, por ejemplo, que esos son los otros trabajos, los de los etólogos, particularmente los últimos, Jane Goodall, Franz de Waal, que son expertos en primatología, han visto el aprendizaje de lengua de señas y comunicación entre primates. Y la comunicación es posible sin lenguaje, no sin el recurso que plantean de la palabra, pero la palabra puede ser fonéticamente estructurada o no. Ese es otro tiro. Pero creo que es asunto de otra reflexión y discusión. Por lo pronto, yo sí quisiera, porque nos vamos acercando a pasos agigantados a la 1:30, y tú me dijiste que tenías a la 1:30 una clase con tus alumnos y son las 13:19. Entonces, como la tiranía de Cronos nos persigue y nos martilla, quisiera sugerir que efectivamente quienes nos siguen pudieran adquirir los dos diccionarios, el diccionario clínico del alma y un diccionario sin palabras, porque desde la narrativa literaria, yo recuerdo que lo primero que leí sobre curaciones fueron la Biblia y los evangelios. Eran milagrosas, desde luego. Pero después leí curiosamente de Mika Waltari, Sinuel egipcio, que es la historia de la medicina egipcia hecha en una novelita, que también escribió de piratas, Sandokan y otras cosas así. Tú recordarás a Mika Waltari. Mika Waltari, cuando escribe Sinuel egipcio, por ejemplo, dice que a los 7 años, o el papá le dice, pues ya tienes 7 años, ya es hora de decidir qué haces con tu vida. Es decir, la infancia acababa a los 7 años. Las infancias también histórica y culturalmente están condicionadas entre una y otra época y entre una y otra región. Ese es un problema socioantropológico. Sin embargo, esta idea de una invitación a que lean los dos diccionarios, el diccionario clínico del alma y el diccionario sin palabras, y desde luego el de la depresión, porque aunque tiene una estructura un poco más académica, por así decirlo, no pierde esa narrativa literaria que sabrosamente lo lleva uno entre los datos. Por ejemplo, la guerra del Prozac viene narrada muy alegre y simpáticamente. Me atrajo la guerra del Prozac y los medicamentos, la guerra de la industria químico-farmacéutica, que ya estaba muy documentada también en la guerra de la talidomida, que hay otro documental de Herzog, El futuro discapacitado, con sobrevivientes de talidomida y nacidos con amelias, semimelias, focomelias congénitas o teratogenias por uso de la talidomida en mujeres embarazadas, que se usaba como ansiolítico, curiosamente, en posguerra, por quienes producen Johnny Walker. No es comercial, es porque boicotearon a Johnny Walker por ese asunto. En realidad uno se va encontrando con ese tipo de cosas en esa historia de las palabras y sus usos. Probablemente en otro momento sí tengamos oportunidad de ver esa idea logocéntrica. Esa sí viene mucho en el trabajo que presento en el libro de los prolegómenos hacia una teoría del lenguaje, afasia, alucinaciones y delirios en sordos, ciegos sordos, porque ese es otro dilema. Los sordos que le reportaban a Sachs que no oían voces, veían manos que les daban instrucciones. Es una alucinación visual en realidad, si así lo viéramos, pero resulta que Sí, es lingüística. sí, de hecho en mi libro, en el capítulo sobre esquizofrenia, hay un capítulo sobre justamente alucinaciones auditivas en personas sordas, ¿no? Y de cómo se requieren personas que sean sordas para que puedan comunicarse con el paciente dentro de su propio registro o nivel epistemológico para entender que en realidad esas alucinaciones no son auditivas, ¿no? Son, como bien dices, alucinaciones visuales. Lingüística. Ahora,
Bueno, pero bien lo dices, lingüísticas, son alucinaciones lingüísticas, porque entonces el lenguaje no está fijado en lo oral, ni en lo auditivo. De acuerdo. Es visual también. Y entonces, cuando hacemos lenguajes de señas, yo abrí mi libro de lenguaje diccionario de lenguaje de señas, y empieza diciendo esta palabra, la otra palabra, entonces son palabras. Es lenguaje, ¿o no? Sí, es un código claro que es semiótico lenguaje. en un sentido de Humberto Eco, ¿no? Y entonces, para mí lo interesante en la convergencia entre neurociencia y literatura es que, yéndonos un poquito atrás, ya para finalizar mi último comentario, o sea, en tiempos de Homero, ¿no? No había un lenguaje de la interioridad, no había un lenguaje de la subjetividad, no se había desarrollado culturalmente. Entonces, Homero no podía ser como Marcel Proust y ahondar en toda la vida interior de sus No, pero además personajes. Homero era ciego. Bueno, Es decir, no Homero era escribió, ciego, ¿no? no Homero era escribió la ciego. idea, las dictó. Entonces la memoria Claro, jugaba un rol distinto. sí, no, eso es importante, pero además, o sea, cuando Homero quiere referirse, Homero como un poco como mito, ¿no? De los autores que pudo tener esa obra. Si se quiere referir a una persona ágil, o por ejemplo una persona rápida, dice, tiene un pie Aquiles. rápido, tiene un ojo despierto, ¿no? Entonces, no hay un lenguaje de la interioridad, y ese lenguaje de la interioridad se tiene que desarrollar a lo largo de 2000 o 3000 años, ¿no? Para que Marcel Proust sí lo pueda hacer, para que León Tolstoy sí lo pueda hacer, ¿verdad? Para que Doris Lessing lo pueda hacer. Pero entonces, ¿cómo se ha desarrollado ese lenguaje? Pues a través de la cultura, ¿no? Es ese andamiaje cultural que permite que nuestro pensamiento alcance nuevos conceptos que literalmente no eran asequibles para un babilonio, para un sumerio, para un griego del mundo primitivo, ¿no? Y tampoco se los podemos enseñar a Nim Chimpsky. Por mucho que a Nim Chimpsky, el chimpancé, nosotros le enseñamos lenguaje de señas, no va a entender lo que es la bioética ni nada parecido. En el caso de él, porque no tiene la arquitectura cerebral. Entonces creo que necesitamos la arquitectura cerebral, necesitamos la arquitectura cerebral y el andamiaje cultural para poder alcanzar esos conceptos. Y yo creo que ese es el terreno de la innovación semántica que a mí personalmente me interesa, ¿no? Pues doctor, no quiero dejar de agradecer tu tiempo, porque bien me advertiste que tenías clase, entonces a pesar de todo sí me autorregulo, pese a todo, un poquito. Lo estamos logrando. Son 13 horas 26 minutos, entonces no quiero dejar de agradecer tu generosidad al participar con nosotros, y muy próximamente en la presentación de ese libro que se publica en 2021, temas selectos de psicología y neuropsicología, que es un mamotreto en realidad. Se parece al tomo de psiquiatría que leí, que también está muy interesante, el de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, que ya presentaremos el miércoles 28 con el doctor Antonio Puente, también de la APA, y el doctor Eliseo Guajardo Ramos, que ha trabajado mucho inclusión, educación especial, psicólogo y más cosas de esas. Entonces tendremos un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo y psicólogo, y un psicólogo experto en inclusión, en Piaget, en psicología evolutiva y esas cosas. Además de agradecerte, agradecer a nuestros seguidores y naturalmente invitarlos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Más tarde ya estará en el canal de YouTube esta charla, y también ya tenemos en Spotify el podcast de todos los programas para quien no lo puede ver y lo pueda escuchar desde su auto. Nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor, y no te quito más tu tiempo. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Enrique. Como siempre, es un placer y felicidades por tu libro. Gracias. Hasta pronto.